Trotapáramus nos invita en esta ocasión a paladear una gran aventura. Recorreremos los campos vallisoletanos pintados por la uva en la comarca de Cigales. El vino será nuestro guía y nos ayudará a conocer un poco más la historia que rezuman nuestros pueblos a través de sus bodegas y las costumbres que se han creado en torno a ellas. Una visita en la que podremos coger la bici y atravesar las amplias y rectas llanuras o pasear a caballo entre los viñedos. Acompáñenos en esta nueva aventura que nos ofrece Castilla y León. La comarca de Cigales, que protege la denominación de origen, se extiende por el sector norte de la depresión del Duero, por una superficie que supera los 500 kilómetros cuadrados a ambos márgenes del río Pisuerga. Los viñedos se encuentran a una altitud media de 750 metros y comprende desde parte del término municipal de Valladolid, en el llamado Pago el Berrocal, hasta el palentino de Dueñas, incluyendo además Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valbení, Trigueros del Valle y Valoria la Buena. Dentro de la comarca de Cigales, cientos de bodegas se esconden bajo nuestros pasos. Hemos aprovechado este día claro y suave de temperatura para coger la bici, equiparnos y pedalear por estos campos en dirección Mucientes. Valladolid puede ser un gran escenario para la práctica de este deporte, ya que entre sus llanuras aparecen cerros y valles que hacen de un paseo en bicicleta todoterreno una experiencia realmente interesante, muy intensa y de gran actividad física. En nuestro viaje a golpe de pedal, iremos descubriendo que la vinculación de estas tierras al mundo del vino data ya del siglo X, pues en términos como Cubillas de Santa Marta o Corcos del Valle, aparecen documentos que certifican que existían ya por entonces extensiones de viñedo. La comarca de Cigales nos muestra hoy la buena conservación de un conjunto de iglesias y construcciones de adobe que permanecen en pie como testigos de la arquitectura popular. También podemos contemplar en esta ruta algunos monasterios y numerosos castillos que desde la lejanía jalonan las ciudades. Los montes Torozo surgen además en estas tierras como una magnífica extensión de encinas que rompe el típico paisaje de la llanura castellana. Siguiendo el curso del Pisuerga y viniendo desde la capital, está Fuensaldaña, en las estribaciones de los montes Torozos. Su castillo es uno de los ejemplos más hermosos de las fortalezas que el turista encontrará en la ruta y que se encuentra en perfecto estado de conservación. No en vano, hasta hace bien poco, ha sido la sede de las Cortes de Castilla y León. Cigales es la capital de la denominación y donde está la sede del Consejo Regulador. En sus alrededores aparecen diversos conjuntos urbanos de bodegas, aunque lo que le caracteriza a simple vista es su iglesia de Santiago Apóstol, de porte catedralicio, que preside un paisaje plagado de viñedos. A las afueras del término municipal de Mucientes aparece uno de los más hermosos conjuntos de bodegas subterráneas que hay en la comarca. Todo un ejemplo de la arquitectura rural y una seña de identidad para estos pueblos. Así, sobre nuestras bicis entramos en esta localidad dominada por los restos de la antigua fortaleza donde estuvo recluida Juana I. La iglesia parroquial, dedicada a San Pedro Apóstol, es un edificio gótico del siglo XVI y la joya del templo es una cruz gótica de plata. La ermita de Nuestra Señora de la Vega es un edificio del siglo XVIII que fue restaurada en 1987 y en su cimentación se descubrieron restos románicos. Nos dirigimos al aula de interpretación de Mucientes, una bodega restaurada en la que se ha intentado respetar al máximo su aspecto tradicional. Se trata de una de las bodegas más grandes del pueblo y que más uva movía en el siglo XIX. Para los promotores de la idea, este lugar cumplía todas las expectativas porque conserva prácticamente todos los elementos desde que comienzan a construirse las bodegas en el siglo XVI. Pero además esta bodega se fue modernizando y adaptando a los nuevos tiempos, porque en ella podemos encontrar algunas de las innovaciones tecnológicas de la época. Una prensa como esta, que llega en los años 20 a Mucientes en los años 20 del siglo pasado, supuso un ahorro de trabajo extraordinario y otras novedades que aquí nos encontramos. Entonces,
con el contenedor tan grande que teníamos y con los elementos que encontramos dentro, creo que se ha configurado una oferta que sí que puede cumplir con esa intención primera de enseñar cómo es una bodega en su más pura esencia. Cigales y sus pueblos vecinos abastecieron de vino a Valladolid y a otras ciudades durante la época medieval. Ya por entonces esta comarca se hizo con el mercado de los claretes, mientras que Toro suministraba el tinto y Rueda los blancos. Estos vinos eran elaborados hasta hace bien poco en antiguas bodegas que abrían la tierra de Castilla como si de hormiguero se tratara. Era costumbre frecuente de la época, además, que varios bodegueros compartieran la misma bodega. El aula de interpretación de las bodegas de Mucientes tiene mucho que agradecer al historiador Carlos Duque y al arquitecto Pablo Puente, que estudiaron y mimaron este proyecto para que todo tuviera el máximo rigor histórico. Una de las primeras curiosidades que se aprecian al entrar en el aula es una taza de plata custodiada tras un cristal, que forma parte de la historia vitivinícola de este pueblo y que nos muestra una vez más la riquísima capacidad de nuestros antepasados para inventar, organizar y, en definitiva, evolucionar. Esta taza que enseñamos es una taza que era el símbolo de una subasta sobre los impuestos que se cobraban por sacar el vino de Mucientes. Cualquier comprador que viniera de fuera de la localidad acudía a un señor que era el encargado de pasearle por las bodegas y de darle a probar los vinos que en ese momento se estuvieran vendiendo y él se lo llevara. Sobre ese vino que se vendía, el portador de la taza cobraba una especie de impuesto. ¿Por qué la taza era el símbolo? Porque cada año cuando se sacaba subasta, este pequeño objeto, al ser de plata, ahora las bodegas tienen todas luz eléctrica y bueno, en fin, somos capaces de ver casi todo, pero hasta los años 40 o años 50, la única luz que hay dentro de las bodegas son velas o candiles. Y entonces una taza de plata te permite, echando una pequeña lámina de vino, con una vela, como hace tantos reflejos, ver la pureza, la limpieza, en fin, cómo era el vino. No había posibilidad de engañar al comprador. Y por eso, bueno, se fiaba mucho el que venía de este elemento para llevarse un buen vino y no un vino sin más garantías que la palabra del bodeguero. Bajar a las entrañas de la tierra ya es toda una aventura. Por aquí han pasado muchas generaciones, y esta caverna lleva hecha de forma artificial casi 400 años, por lo que sorprende que aún siga en perfecta forma. La provincia vallisoletana es riquísima en cultura del vino. Su territorio está plagado de bodegas, aunque en cada zona las costumbres varían dependiendo de su altitud, la uva o el terreno. En Mucientes, hacer vino tenía su particularidad, y hasta hace escasamente un año, los más atrevidos han seguido manteniendo la tradición. Aunque con el aula en funcionamiento, ya no hay miedo de que se pierda este ritual. El sistema de prensado es básicamente el mismo desde el siglo I. La prensa por viga, el prensado de la uva por viga, ya se conoce desde tiempos de los romanos y lo podemos encontrar en cualquiera de las denominaciones de España y de toda Europa. ¿Qué diferencias hay en la zona de Cigales? Los lagares, por ejemplo, son subterráneos. En la inmensa mayoría de las denominaciones los lagares están en la parte de arriba y se echa el mosto hacia la bodega ya para que comience a fermentar y comenzar a elaborar el vino. ¿Por qué se hace abajo? Parece ser que el clarete exigía desde el principio que la uva mantuviera una temperatura baja, en torno a 12, 13, 15 grados, que es un poco la temperatura a la que suele estar una bodega. Por eso no se hace arriba y por eso da mucho más trabajo. Es mucho más fácil estrujar arriba la uva sin necesidad de tirarla y bajar solo el mosto, y así no hay que volver a subir todos los restos que han quedado del estruje. Con lo cual tiene un componente a mayores de trabajo. La comarca de Cigales es rica en iglesias y construcciones de adobe bien conservadas que se han convertido a lo largo de los siglos en testigos de la arquitectura popular. Hemos decidido que nuestra próxima parada será Trigueros del Valle. Allí tenemos parada y fonda, y para disfrutar al máximo del paisaje plagado de cepas, pensamos seguir nuestra ruta a caballo.
Precisamente en Mucientes hemos encontrado una empresa ecuestre que, entre otras cosas, apuesta por el turismo a caballo. Además de una casa rural, habrá posibilidad de realizar todo tipo de actividades con caballos. El establo está dirigido por Alfonso y dispone de 40 hectáreas de frondosas praderas naturales para yeguas de cría, caballos de descanso o en periodo de recuperación o recría de potros. En el establo también se desarrolla un proyecto de cría de caballos pura sangre, una iniciativa que le ha valido a este emprendedor el premio Joven Empresario del Año. El establo es un centro de turismo ecuestre situado en Mucientes, en el cual pretendemos desarrollar las principales rutas por la zona, especialmente en la denominación de origen Cigales, con visitas a bodegas incluidas, y Monte Mucientes y todas las zonas limítrofes. Nosotros nos adelantamos a la inauguración y le pedimos a Alfonso que recorra con nosotros estos parajes en plena época de vendimia. El olor a uva madura se entremezcla con la tierra seca, el calor que todavía aprieta y el ritmo de nuestro caballo que parece conocer a la perfección los caminos. El vino es una seña de identidad de esta tierra, porque de ser un alimento básico presente en todos los hogares hace tan solo unos años, ahora ha pasado a ser una forma de vida y un ritual social. Su calidad, su diferencia, su nombre, hacen de bodegas museos emblemáticos y verdaderos mausoleos de mimados caldos. El vino vive uno de sus momentos más dulces, porque las producciones aumentan cada día en calidad, pero además no para de crecer el número de curiosos que quieren conocer todos los secretos en torno a este elixir de felicidad. No en vano, el enoturismo es una de las salidas de futuro para nuestros pueblos vinícolas. Son muchos los que aprovechan su tiempo y ocio para visitarnos e intentar llevarse consigo los secretos del vino. Los datos de los últimos años nos dicen que las bodegas deben estar preparadas para ofrecer una gran calidad, pero también alternativas a los visitantes que se interesen por esta cultura. Así lo han entendido ya los propietarios de bodegas Lezcano La Calle, que sin descuidar el mimo por sus caldos, han abierto las puertas de su casa a todo aquel que quiera disfrutar del vino. Pidiendo cita en esta bodega, se comienza una visita por el viñedo, la bodega, se realiza una cata y existe también la posibilidad de amenizar la jornada con comida o cena dentro de la propia bodega. Cuando el visitante llega a Lezcano La Calle, se prepara para hacer el mismo recorrido que la uva en época de vendimia. Lo primero es pasear por los campos, entre las vides, tocar, sentir, oler los frutos que luego llorarán el mosto que dará el vino. Que conozcan las variedades de uva con las que elaboramos, las variedades de uva autóctonas de la zona, las que no lo son. Damos un poquito de notas en cuanto al terroir, que dicen los franceses, el terruño, que es el tipo de suelo, el tipo de clima, cómo todo eso se transmite en las uvas y las uvas luego lo transmiten al vino. En definitiva, queremos que los visitantes pisen el viñedo pues para que de alguna manera se sientan un poco en el tiempo y en el espacio igual que estas cepas. Las variedades de uva son las clásicas del Valle del Duero. Tinta del país, más conocida como Tempranillo, Garnacha y Garnacha gris. Las uvas blancas empleadas son Albillo y Verdejo, tradicionalmente usadas para proporcionar aroma al vino rosado. Las bodegas más grandes están experimentando ahora con Cabernet Sauvignon, Merlot y Sauvignon Blanc. Es un clima de muchos contrastes, es un clima continental, con muchos contrastes, mucho calor de día y luego en verano fresco, que eso es muy bueno. Y el tipo de suelo luego también, el cascajo mantiene el calor, con lo cual es como si estuviese cuidando a la cepa. Una vez reconocido el terreno, el visitante llega al centro de turismo enológico, un cuidadísimo entramado de salas y túneles donde reposan los tesoros de esta bodega. Mientras paseamos por este centro, nos van explicando los pasos de maceración, fermentación y la filosofía propia de cada vino. Paseamos por las estancias de crianza en barrica o crianza en botella. Los vinos, casi como las personas, van formando su propia personalidad en función de su educación, ambiente, su libertad, sus cuidados, su atención. El momento de la cata es el fin último de muchos esfuerzos y también requiere de aprendizaje para valorar el vino en todo su esplendor.
puede simplemente hacer una cata en la que yo les explico ya no solo la metodología de cata y el vocabulario de cata que nosotros los enólogos utilizamos, sino que bueno, pues les intento acercar y contarles cosas que luego ellos puedan contar, porque yo creo que todo el mundo que bebe vino o que consume vino también quiere saber de vino. Además de la cata, en este centro de turismo enológico también se puede disfrutar de la gastronomía de la zona, que se encarga de mimetizarse con los vinos que da esta tierra. En Bodegas Lezcano La Calle lo han llamado comer entre barricas, porque son las barricas las que presiden tras un cristal un coqueto comedor dispuesto para degustar menús pensados para la ocasión y perfectamente maridados con los vinos. El postre pone el punto y final a esta visita en la que no ha faltado ni un solo detalle. Es hora de descansar el cuerpo y la mente. En esta aventura hemos elegido un alojamiento que prolonga el encanto de nuestro viaje. La Casa del Valle es una casa señorial dedicada al turismo rural. En sus orígenes data del siglo XV, pero ha tenido importantes restauraciones a lo largo del tiempo. Nada más entrar, nos damos cuenta del mimo y el cuidado con el que está pensada esta casa. Su propietario, Javier, es un enamorado del arte, de las plantas y de la belleza, y esto se refleja en este edificio en el que no falta ni un solo detalle. La casa consta de 2 plantas. La superior está habilitada para turismo rural desde el año 2003, siendo la planta inferior la vivienda del propietario. Está situada en el casco urbano de Trigueros del Valle, Valladolid, próxima al castillo, y tiene hermosas vistas sobre los campos de Castilla. La Casa del Valle cuenta con 3 dormitorios y 3 cuartos de baño, uno de ellos con cabina de ducha de hidromasaje y otro con bañera. Además tiene 2 salones y una cocina equipada, todo ello repartido en más de 150 metros cuadrados. Las vistas desde la casa nos devuelven de nuevo a los viñedos. La casa se nos antoja acogedora y familiar. Uno de los tesoros del recinto es su jardín. Javier se encarga de tenerlo mimado, y en las noches de primavera es una delicia cenar sintiendo el frescor y el aroma de los árboles frutales, las plantas tropicales o las más delicadas flores que solo un entendido puede comprender para su cuidado. Y es que, dentro de este jardín, no parece que hace tan solo unas horas hayamos cruzado los campos de vides de la Castilla vallisoletana.